Muy buenos días a todos nuestros oyentes, le damos la más cordial bienvenida. Pónganse cómodos y hoy día nos acompañan estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad de San Sebastián de Concepción. Hoy nos vienen a hablar sobre el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA. Y nos van a hablar sobre sus características, qué es y sus métodos de intervención. Además, hicieron una encuesta para saber qué piensa la comunidad sobre el TEA y qué sabe de ella. Bueno, ahora vamos a conocer a las estudiantes, así que preséntense. Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Arriagada y junto a Bárbara Enrique, Francesca Pinilla y Carla Álvarez resolveremos todas sus dudas respecto a este trastorno. Bueno, para comenzar, me gustaría saber qué es el TEA, si me lo pudieran definir. El TEA es el trastorno del espectro autista. Es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y permanece durante toda la vida. Afecta el comportamiento de las personas, cómo interactúan con otros, cómo se comunican y cómo aprenden. El TEA tiene características propias y definitorias que se manifiestan de forma heterogénea a lo largo de todo el ciclo vital. Esta especificidad ha quedado recogida claramente en los sistemas de clasificación internacionales de salud, incluyendo los de salud mental, el DSM-5 y el CIE-11, que han sustituido el término de trastorno generalizado de desarrollo, Asperger, trastorno desintegrativo infantil, por el de trastorno del espectro autista, debido a que anteriormente estas afecciones se consideraban independientes de este. Bueno, ahora me gustaría saber cuáles son los criterios diagnósticos o qué se utiliza para diagnosticar este trastorno. Según los criterios más relevantes de la última versión del DSM-5, los más relevantes son alteraciones persistentes en la comunicación social y en la interacción social, patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos. Otros son los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otra área importante del funcionamiento habitual. Y ahora, en nuestro día a día, ¿cómo podríamos identificar a una persona o familiar que presenta autismo para entregar una atención temprana? Bueno, podemos identificarlo al momento en que la persona evite el contacto visual, si quiere estar solo, si presenta dificultades para comprender los sentimientos de otras personas o sus propios sentimientos. También si presenta un leve retraso en el habla o en el lenguaje, y en la mayoría de los casos estas personas con TEA también presentan ecolalia, o sea que suelen repetir constantemente las palabras. Y por último también uno se puede dar cuenta cuando tienen dificultades en la integración social. También podemos identificarlo al comparar el desarrollo normal que presentan los infantes de acuerdo a su edad cronológica y las características propias que presenta este trastorno. Y como mencionaron antes, que las personas que presentan TEA pueden tener dificultad en el habla o en el lenguaje. Esto es un indicador que pueda tener TEA, pero como único factor. La verdad que definitivamente no, porque esto se debe a que no siempre se presente como una característica significativa en el TEA, sino que también esto puede como ir variando y tiene que presentarse más de una característica como para considerarse TEA. De lo contrario, si no es así, se debe a una patología o simplemente un retraso de desarrollo del lenguaje. ¿Y cuál sería el desarrollo normal según la edad cronológica de un niño para así poder ir identificando las anomalías que se pueden ir presentando? Existen diversas etapas, diversas características que se encuentran según la etapa del desarrollo del niño. Algunas de las conductas esperadas son las siguientes. En un rango de edad de 0 a 3 meses, la conducta esperada es el contacto ocular. De 3 a 6 meses es sonrisa social. De 6 a 9 meses es
conversaciones. Esto significa que son conversaciones sin aún expresar palabras, que generalmente ocurre con el cuidador principal o los más cercanos del niño. De 9 a 12 meses, intención comunicativa, es decir, que quiere comunicarse, protoimperativos y protodeclarativos. El primero se relaciona con la indicación, con el objetivo de obtener algo, y el segundo es la indicación más un sonido que lo acompaña. De 12 a 18 meses es la etapa presintáctica, que comienza el desarrollo de la función declarativa, es buscar a alguien con el cual comunicarse. De 18 a 24 meses es la etapa sintáctica inicial. Habla del pasado inmediato, futuro inminente y lo que el otro está haciendo. Es decir, lo que pasó y lo que pasará dentro de un periodo corto. De 2 a 3 años es la etapa jerárquica inicial. Es el inicio de la mantención de tópicos, es decir, puede mantener un tema de conversación y reconoce quiebres, puede cambiar el tema de conversación. ¿Y a qué edad podríamos diagnosticar este trastorno? Y si un adulto puede ser diagnosticado con él. Bueno, en general, un diagnóstico certero no puede ser diagnosticado antes de los 2 años. Sin embargo, se suele hablar de posibles rasgos TEA, aun cuando no se cumplen con todos los criterios diagnósticos, ya que durante el desarrollo es difícil saber al 100% si se debe a un TEA o a un retraso del niño. En base a esto, la edad promedio para diagnosticar son los 3 años y puede ser diagnosticado por un profesional competente que se rige según el decreto 170. Dentro de estos podemos encontrar al médico psiquiatra, neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo y el apoyo del profesor diferencial. Bueno, como mencionamos anteriormente, hicieron una encuesta en la cual obtenían la información sobre la comunidad, sobre lo que pensaban sobre el TEA, si tenían algún familiar, y quiero saber cuál es la información que obtuvieron. Bueno, en base a la encuesta que realizamos y según las respuestas recaudadas, podemos decir y afirmar que aproximadamente un 47% de las personas encuestadas tienen un familiar o conocen a una persona que presente TEA, y sin embargo más del 48% no sabe cómo intervenir con una persona que presente o que esté diagnosticada con este trastorno. Bueno, ahora les voy a ayudar con las preguntas que hicieron, porque las personas llegaron con muchas preguntas y no las hicieron saber. Así que una de las primeras que se realizó y se repitió mucho fue cómo se puede interactuar con las personas con TEA. Primeramente, para interactuar con una persona con TEA hay que tener en cuenta que la persona es como cualquier otra, tiene sus cualidades y aspectos que lo hacen resaltar uno del otro. Y por otro lado, debemos ponernos en el lugar de la persona con TEA, considerando que no siempre comprenderán a quién nos referimos o tal vez no disfrutará de la misma forma el contacto físico. Por lo tanto, siempre debemos respetar sus límites y sugerencias. Bueno, otra pregunta que se repitió mucho es cómo se puede trabajar desde casa. Ya. Ahora vamos a proponer diferentes juegos o estrategias para trabajar en casa con los niños que presentan TEA. Trabajo del lenguaje figurado, ya que niños con TEA pueden no entenderlo. Un claro ejemplo es poner la frase figurada como no tener pelos en la lengua y luego nombrar su significado. Es decir, todo lo que se piensa en general. Ya. Otro juego es clasificar. Podemos clasificar de muchas formas combinando juguetes, recipientes, objetos que tengamos en la casa. Por ejemplo, podemos escoger 2 cajas o recipientes y agregar objetos dentro de su clasificación, animales, juguetes, números o entre otras cosas. De esta forma trabajamos expresión y clasificación semántica. Juego simbólico. Este es jugar con diferentes oficios. Puede ser el oficio que más le gusta al niño, por ejemplo, ser peluquero, cocinero,
carabinero, bueno, lo que él quiera hacer. Otro de los juegos es el juego de turno, por así decirlo, ya que varios niños tienen el juego Jenga, Adivina quién en la casa, entre otros juegos, y esto debe fomentar habilidades sociales y respeto de normas, trabajar las habilidades pragmáticas y relacionadas con las normas de la comunicación. Qué importante es aprender jugando. Yo me acuerdo y siempre lo veía como un juego y no pensaba que estaba desarrollando esa habilidad. Y también uno no puede desarrollar la memoria porque, a ver, ¿quién te toca primero? ¿Quién le toca después? Y bueno, siguiendo con la temática, una de las preguntas que se realizó fue ¿qué estrategias pedagógicas se pueden utilizar dentro del aula de clases? Algunas de las estrategias pedagógicas que podemos nombrar es mantener una estructura dentro del aula planificando actividades para la semana, en donde el estudiante tenga conocimiento sobre todo lo que se realizará. Y ante los posibles cambios, informarle para que no se le dificulte la adaptación a las modificaciones. Dentro de esto debemos tener en consideración qué características posee el estudiante, ya sea hipersensibilidad a los sonidos, al contacto físico o fijación a algún tema, con el fin de incluir aspectos de interés que favorezcan su aprendizaje. Cambiando de temática, otra pregunta fue ¿cuáles son las posibles causas del TEA? El trastorno del espectro autista es causado por diferentes factores. Entre ellos están los factores genéticos, que alrededor del 90% de los casos de autismo se debe a una alteración en la estructura genética, es decir, a una mutación de algún gen. Otros factores en los medioambientales, en donde la mayoría de los casos de estos factores inciden durante las primeras semanas de gestación, en el cual el feto queda expuesto a sustancias nocivas como el alcohol, el humo del cigarro, entre otros factores. Las afectaciones neurológicas, en donde los niños que presentan problemas nerviosos o cerebrales tienen mayores probabilidades de desarrollar autismo. Así también existen daños específicos en determinadas áreas cerebrales como la amígdala, la corteza cerebral y el sistema límbico. Los factores psicológicos, esta es una causa directa del autismo infantil que puede desencadenar o agudizar el trastorno, cuyas madres sufren estrés durante el embarazo tienen mayores probabilidades de padecer el autismo. Una pregunta que considero que podría ayudar a los oyentes que nos están escuchando hoy día es si existen centros de intervención donde solamente se centren en el trastorno del espectro autista y si se encuentran ubicados en la región del Biobío. Bueno, en general, los distintos centros no se centran en un determinado trastorno, ya que actualmente se busca la inclusión de todos los estudiantes, independiente de su condición, y dentro de algunas de las escuelas también está el proyecto de integración escolar, es decir, el PIE. Además, existen centros de estimulación temprana en distintas redes de apoyo sin fines de lucro, y esto es más que nada para apoyar a las personas o a las familias que a lo mejor tienen falta de recursos económicos. Ya, algunos centros que apoyan a personas con TEA que podemos mencionar dentro de la región del Biobío son las siguientes. El Centro Integrado de Educación Diferencial. En este centro asisten niños con TEA y discapacidad intelectual. Escuela Diferencial Chile-España, disculpa. Educación preescolar y básica. Educación media, talleres laborales, personas con TEA, discapacidad intelectual. Y otro es la Organización de Apoyo o Ayuda sin fines de lucro. En este consiste en agrupaciones con niños Asperger Concepción, Aprendiendo con Amor, agrupación TEA Acompaño Chihuayán, agrupación TEA Apoyo. Bueno, por otro lado, también tenemos cómo calmar a un niño cuando entra en una crisis. Como sabemos, las crisis son muy comunes dentro de los niños con TEA y pueden ser provocadas por estar expuesto a demasiados estímulos o cuando el niño se estresa o está frustrado.
Para ello debemos actuar de forma calmada y tranquila, darle un tiempo al niño y evitar el contacto físico si es que así lo requiere. Una pregunta que no se ha repetido tanto, pero es muy importante para los familiares, padres o cuidadores de las personas con TEA es ¿dónde se pueden derivar para la información y un tratamiento precoz y eficaz? Ya. Se debe derivar a un profesional competente como los que ya habíamos mencionado anteriormente, además de buscar un centro de estimulación temprana para favorecer su desarrollo, y para un tratamiento integral se debe hacer por un equipo multidisciplinario. Experiencia en trastornos del desarrollo y del espectro autista que debes considerar son los siguientes: evaluación médica, evaluación pedagógica y psicopedagógica, evaluación de características observadas en el hogar y evaluaciones y determinaciones del perfil de apoyo en los distintos contextos. Bueno, para finalizar, quiero darle muchas gracias a las estudiantes de pedagogía que nos acompañan el día de hoy por entregarnos esta información tan valiosa, ya que actualmente cada vez aumentan más las personas con este trastorno y por lo tanto vamos a tener que convivir con ellas. Y para que exista una buena convivencia debemos saber cómo incluirlas. Muchas gracias, nos vemos para la siguiente. Chao. Chao. Chao.